en la red ambas máquinas puedan tener cierto servicio en común y que hoy día se utiliza bastante, que en una empresa no solamente va a estar presente Windows, ¿cierto? Sino que también tendríamos, por abaratar costos quizás, de licenciamiento usar Linux. Entonces también tenemos que estar enfrentándonos con los dos tipos de plataformas. ¿Ya? Así que ese es el objetivo hoy día. Recordando un poquito, ¿cierto? La clase anterior, mientras están levantando las máquinas los compañeros, eh, nosotros teníamos ciertas características o ventajas de usar sistemas operativos Linux, ¿cierto? Una de las ventajas es que son sistemas operativos de código abierto y son de no pago, ¿cierto? Son gratuitos. Entonces también eso nos da un ahorro bastante grande en licenciamiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en una empresa lo que nosotros queremos implementar o nos piden es solamente un sistema operativo en el cual van a ver un sitio web, ¿cierto? Van a conectarse a un sitio web por un navegador, ya lo más una planilla de cálculo, quizás invertir en un sistema operativo Windows quizás no sería lo más adecuado, o sería lo adecuado, pero estaríamos sobrevalorando para una función tan básica, y quizás hacerlo con Linux, ¿cierto? Gratuito, nos bajaría bastante los costos de licencia. Recordar que la licencia de cada equipo, cada sistema operativo está entre los 65 y 75 mil pesos por computador. Entonces ya cuando hay una cantidad bastante grande de equipos, eso suma, ¿cierto? Así que nos podríamos ahorrar unos pesos en implementación usando software libre. Ahora, el software libre, recuerden que no tiene soporte. Eso se refiere que el soporte lo hacemos nosotros mismos, ¿cierto? Cualquier duda, cualquier configuración, usted tiene que investigarla y tiene que dar soporte real. Esa es la diferencia. Ahora, hay varios sitios donde nosotros podríamos agrupar distribuciones Linux. Las distros Linux, ¿cierto? Cada una tiene su proyecto, su página oficial, pero hay un sitio que se llama DistroWatch, que lo mencionamos en la clase anterior, que lo usamos bastante porque en este sitio están todas las distribuciones Linux juntas. Entonces es más fácil buscarlas, ¿cierto? O sea, busco una distribución Linux, por ejemplo, como CentOS, Red Hat, Android, ya, Ubuntu, como el que vamos a usar hoy día, y cualquier otro, y lo encuentro en un solo sitio, está todo integrado. Kali Linux, para los que les gusta la seguridad, por ejemplo, también está presente por acá. ¿Ya? Y dentro de esas distribuciones los podemos encontrar distribuciones Linux que son del área empresarial, para servidores, ¿cierto? Para el área ofimática o usuario más común, para seguridad informática, para programadores, de todo tipo encontramos Linux, ¿cierto? O sea, ¿podríamos definir que hay un Linux que es mejor que otro? ¿O no? ¿Será un Linux mejor que otro? ¿O no? ¿Qué dice por allá, joven? ¿Linux? Sí. Es que ¿Hay uno que es mejor que otro? ¿O en realidad es para lo que queremos usar el adecuado? depende del uso que le dé uno. Exactamente. Son tantos Linux. Claro, o sea, No hay uno. Son quizás muchos. para mí, quizás si yo trabajo en ciberseguridad, el más indicado sería Kali Linux. Pero quizás para otra persona que es desarrollador, el más indicado sería Debian. Entonces no podríamos decir que un Linux es mejor que otro, ¿cierto? Es de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Lo mismo que para el sector empresarial, para servidores de base de datos, para servidores web, CentOS, por ejemplo, sería el ideal. Pero en cambio en seguridad de red, Red Hat es mejor. Entonces, cada uno tiene su particularidad, ¿ya? Por eso yo les comento, nunca se adopten solamente una plataforma Linux, sino que en algún momento van a usar varios, en realidad. Y van a tener ustedes como informáticos integrar lo mejor de cada uno para que esto funcione en un mecanismo completo, ¿ya? Pero no que uno es mejor que otro, en realidad. Eso es como la lógica. Así como también hay distribuciones bastante raras, vimos esta, ¿cierto? Que por ahí se reían bastante de esta. ¿Ah? ¿Qué pasó con Justin Bieber Linux? ¿La virtualizaron ya o no? ¿Ya? ¿Alguien la virtualizó? Está en proceso de virtualizar. ¿Ya? También hay una distro Linux y también un Linux, ¿cierto? Es raro, pero es Linux. ¿Sí? Ahora, jóvenes, eh, nosotros podríamos buscar también plataformas más cercanas para descargar distribuciones Linux. Por ejemplo, si yo lo que quiero descargar es Ubuntu, por ejemplo, Ubuntu como sistema operativo, lo más probable es que DistroWatch me envíe al sitio oficial de Ubuntu, ¿cierto? Que es ubuntu.org, ¿ya? Entonces en ubuntu.org o ubuntu.com vamos a encontrar las distros correspondientes, la versión que queremos de Ubuntu para desktop, para servidores, para, para educación, etcétera. Pero tenemos que ir a descargarlo y bajar los software desde la página oficial. Ahora,
que la página oficial no está en Chile. Entonces no estar en Chile significa que tenemos que ir a hacer una descarga internacional. ¿Y eso se refleja en la velocidad de descarga? Sí, porque tendríamos que ir, por ejemplo, a Europa a descargar los paquetes de instalación y eso se demora bastante. Ahora, ¿qué se puede hacer para solucionar esto? Estos repositorios se pueden hacer los que se llaman mirror o espejo. Y varias universidades en Chile lo hacen. ¿Qué es lo que hacen algunas universidades? Como Universidad Bio Bio, la Universidad de Concepción y la Universidad Federico Santa María. Ellos son repositorios de distribución en Linux. Es decir, bajan las versiones y la ponen en sus propios servidores. De esa forma, en vez de nosotros ir a descargarlo al extranjero, lo descargamos dentro de nuestro propio país. Por ejemplo, este link que les dejo por acá es el repo de la Universidad Federico Santa María, ¿ya? Que está en Valparaíso. Entonces, yo también acá, si necesito descargar, por ejemplo, ahí está, CentOS, o por ejemplo quisiera descargar Ubuntu, ellos ya lo tienen descargado, las distribuciones, y yo lo iría a bajar, por ejemplo, al sitio de ellos. Entonces, más rápida la descarga que la saque en un sitio, un servidor nacional, que en un servidor internacional. Y eso se llaman espejos. Están replicados en varias partes. Además, ¿para qué son los espejos? ¿Qué pasa, por ejemplo, si todos los usuarios están descargando de un solo servidor? Por ejemplo, del servidor de Ubuntu que está en Europa. Claro, va a colapsar en un momento. Pero ¿qué pasa cuando hay varios servidores distribuidos en todo el planeta con la misma descarga? Se hace más fluido, ¿cierto? Entonces, si no descargo de un lado, descargo de otro, ¿ya? Eso se llama mirror o espejo. Espejos de los servidores principales. Y ahí tenemos uno, po. La Universidad Federico Santa María tiene un servidor espejo de Ubuntu, de CentOS, de Debian, de varias distribuciones. Ellos las descargaron y las pusieron disponibles para el que quiera sacarla en el país, ¿ya? Por ejemplo, CentOS, en su página oficial, que este sistema operativo se lo he mencionado varias veces, CentOS orientado a servidores, tiene varios espejos repartidos en todo el mundo. Entonces no es solamente la descarga de un solo lugar, la podemos descargar de varias partes más. Y por ejemplo, veamos cuáles son los espejos de los repositorios de CentOS en Latinoamérica, o en Chile especialmente. Veamos, busquemos. Vamos a buscar por acá. En Sudamérica, fíjense dónde están los repositorios. En Brasil, en algunas universidades de Brasil, fíjense, en algunas instituciones educacionales. Brasil tiene hartos repositorios, Brasil fomenta mucho el software libre, fomenta mucho Linux. Y en Chile, fíjense quiénes los tienen, los repositorios. GTD, la empresa GTD de Telecomunicaciones, tiene un servidor donde ya descargaron los archivos, los tienen ahí compartidos. NetGlobalist, que también es una empresa de ISP. Orbita, y también, ¿quién la tiene? La Universidad Técnica Federico Santa María. Entonces ellos tienen disponible un repositorio en el cual uno los va a descargar, que es este. Entonces ya no es necesario que vaya a la página oficial, o si en algún momento está colapsada con descarga, la puedo descargar desde ahí, ¿ya? Esa es la lógica de tener espejos, repositorios espejos. Ya. GTD, ahí tiene también GTD de descargas. ¿Ven? GTD también tiene una página, ellos montan sus servidores propios y tienen todas las versiones, por ejemplo, de CentOS. Entonces también yo podría ir ahí y buscar la que necesite y y descargo los ISO correspondientes, ¿ya? ¿Les interesaría a ustedes hacer un proyecto y tener un espejo aquí en INACAP, por ejemplo? Hacer los servidores de descarga y tenerlo acá, para que otras personas de otras comunidades lo bajen, no tengan que ir a descargar a los sitios oficiales, sino que ustedes sean los sitios también espejos de alguna plataforma como Ubuntu, como Fedora, por ejemplo. ¿Ya? Sería bastante interesante como proyecto que podrían hacer, como proyecto, ¿cierto?, para la tesis. ¿Sí? Ya, vamos a los nuestros jóvenes. Ahí está la Federico Santa María, la U de Bio Bio también tiene descarga. Antiguamente la UTALCA tenía un servidor espejo, ya no lo tienen. Porque tener servidor espejo también se requiere gasto, ¿por cierto? Hay que tener una máquina encendida todo el día, conectada a la red, para permitir compartir los archivos, ¿ya?
¿Podría ser una máquina virtual? Sí, perfectamente. Ya. Vamos, jóvenes, ahora a configurar, ¿cierto? Para ir avanzando con el tema. Y en Windows 7 vamos a hacer algunas configuraciones con respecto a administración y rendimiento como lo hicimos previamente en Windows 7, ¿ya? Ahora en el Windows 10. Vamos a bajar el rendimiento de esta máquina y vamos a darle memoria virtual. A ver si se recuerdan. La forma de hacerlo es la misma que se hacía en Windows 7, ¿cierto? Ustedes ya la tienen lista. Vamos repasando. Para los compañeros que no lo han hecho. ¿Cuál es el objetivo de darle una memoria virtual por allá? Señores, ¿cuál es el objetivo de asignarle memoria virtual? Aumentar la RAM, ¿cierto? Sin tener que ponerle una RAM física. Y eso mejora la velocidad. ¿Y cuál es el objetivo de bajarle, ¿cierto? La interfaz gráfica o rendimiento gráfico? Para que se agilizara, ¿cierto? Y ocupase menos recursos en realidad. Pues. Veámoslo cómo hacerlo en la máquina virtual. Esto se hacía, ¿cierto?, en la configuración avanzada del sistema. Configuración avanzada y luego de ello le vamos a bajar el rendimiento gráfico. ¿Ya? Le vamos a bajar los efectos visuales. Y lo ajustamos para obtener el mejor rendimiento. ¿Ya? Eso es como lo primero que deberíamos hacer. Bajar el rendimiento gráfico y además crear la memoria virtual. Tal como lo hicieron en Windows 7. ¿Ya? La memoria virtual, recuerden que es basada de acuerdo a la cantidad de RAM que tengan ustedes. Por lo tanto, el cálculo, en este caso, si la máquina Windows 10 era de 2 GB de RAM, la memoria virtual máximo era 2048 y la memoria inicial era 1024. Ya eso estoy recordando. Entonces establecemos ya memoria virtual. Firewall, memoria virtual, rendimiento. El firewall es bastante sencillo desactivarlo. Bastante sencillo desactivar el cortafuego en Windows. Firewall de Windows, desactivar. En Windows 7 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a la pestaña de configuración del equipo. Sí, tranquilo ahí, va cargando. Vamos a entrar a la pestaña de configuración de las propiedades del sistema operativo, donde está el nombre y grupo de trabajo de la máquina. Así que vamos a ir a esa pestaña de configuración. Clic derecho sobre equipo, ¿cierto? Y propiedades. Ahí vamos cargando. Si se fijan, vean el nombre que tiene su máquina virtual. Lo más probable es que sea una máquina, un nombre de máquina que lo identifica mucho al sistema operativo. Por ejemplo, me dice que se llama Desktop AF31HQK. Entonces, es un poco ambiguo. La idea de nosotros es cambiarle el nombre a las máquinas virtuales, tanto a esta como a las Linux, a las Windows 7, a las que vamos ocupando, y además que estas máquinas virtuales pertenezcan a una misma organización, a un grupo en común. Nuestro grupo, ¿cierto?, va a tener el nombre de la asignatura, lo vamos a llamar IT Essential. Entonces, todas estas máquinas virtuales y todos estos PC van a estar asociados a un solo grupo y van a poder compartir recursos entre ellos. Por ejemplo, carpeta, por ejemplo, impresora, ¿cierto?, en la red, y que se vea un trabajo de una red corporativa. Eso es lo que queremos lograr nosotros ahora en un momento. Entonces, el primer paso, ¿cierto?, sería que a esta máquina le cambiemos el nombre del equipo y el nombre completo del equipo por el nombre personal de cada uno de ustedes. ¿Ya?
Es decir, mi máquina virtual Windows 10 tampoco se va a llamar igual que la máquina Linux, ni tampoco tiene que llamarse igual que el Windows 7, ni tampoco tiene que llamarse igual que otra máquina de la red, ¿cierto? Cada uno le va a dar un nombre distinto a su máquina para que la reconozca. ¿Ya? Yo voy a usar la inicial y el apellido de mi nombre más un número. Por ejemplo, esta máquina se va a llamar R Orellana 1, el Linux Ubuntu lo voy a llamar R Orellana 2 y el Windows 7 lo voy a llamar R Orellana 3. Y así voy a saber que esas tres máquinas son las que me corresponden a mí, como son parte de mi red. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a programar. ¿Dónde hacemos esto? En la pestaña Configuración Avanzada de Sistema. Ahí vamos a ir paso a paso para que vamos viendo los detalles de la configuración. Así, mira, por ejemplo, la descripción, le doy mi inicial y mi apellido, esto es como sugerencia, Orellana 1, copio, luego me voy a cambiar y le doy el mismo nombre y grupo de trabajo, IT y Senche, que es el grupo que vamos a tener nosotros en común, que generalmente se le da el nombre de las organizaciones, por ejemplo, INACAP se llamaría grupo de trabajo y cada máquina virtual un nombre distinto. Y ahí, reinicio. Luego de ello, reinicio. Para ver o ser visibles los cambios que recién efectuamos. En el Linux. ¿Cierto? Después de haberle puesto memoria virtual, ¿cierto? Cambiar la interfaz gráfica, haber hecho esos cambios, apagamos el Windows 7 por el momento. Después casi al final de la clase lo vamos a volver a ocupar. Y pasamos al Ubuntu, Linux Ubuntu. Y ahí nos vamos a tirar de lleno con estas configuraciones. Lo primero a destacar que con Linux casi el 90%, podríamos decir que más del 95% de las acciones o tareas las vamos a hacer a comando. Y algunas tareas muy específicas vamos a ocupar la interfaz gráfica. La característica de estos sistemas operativos es que al trabajar con una línea de comando es más efectivo los resultados a configurar, ¿cierto? Es mucho más rápido hacer comandos que estar buscando herramientas. Y de hecho se van a dar cuenta que el arranque del sistema operativo es más rápido, ¿cierto? ¿Es más rápido Ubuntu que Windows? ¿Se nota que es más rápido, no? Es más rápido. Ya. Vamos entonces a abrir su línea de comando, ¿cierto? Pinchan arriba del asistente del escritorio y escriben terminal y van a levantar su shell. La shell, ¿cierto? Es la terminal de comando donde nosotros vamos a empezar a escribir lo necesario para configurar nuestra máquina. Windows 10 lo apagamos mientras no lo vamos a utilizar por el momento. Ya, entonces abran la terminal y lo primero que vamos a hacer, es habilitar a un superusuario que tienen estas máquinas. Todos estos sistemas operativos Linux tienen un superusuario que tiene todos los permisos. Y ese usuario se llama... ¿Cómo se llama el superusuario? root se llama, root, usuario root o raíz. Ese usuario lo vamos a habilitar. ¿Cómo lo habilitamos? De la siguiente forma. ¿Ya? Comando sudo espacio -u espacio root espacio pw. pw con doble s. Así. Sudo espacio -u espacio root espacio passwd. Passwd con dos s. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a dar la contraseña al usuario root para que se pueda activar. ¿Ya? ¿Es parecido al rol de los celulares? Es lo mismo. Un usuario root es el superusuario de tu sistema operativo. Si tú lo estás haciendo en un celular es porque ese es un sistema Linux. Todos los sistemas operativos Linux tienen un usuario root. O sea, si tú configuraste Android, un usuario root es porque es un Linux. Y aquí estamos haciendo esto. Le estamos dando un nivel más alto a un usuario para poder hacer todas las operaciones necesarias. ¿Ya? Sudo -u root passwd, enter. Ingresan su contraseña. Recuerden que no se muestran en pantalla las contraseñas. Ingresan la contraseña que tienen ustedes actualmente y luego le cambian la contraseña. ¿Ya? Pongan la nueva. Puede ser la misma, ¿cierto? No se ven las contraseñas, así que tengan cuidado. No aparecen en pantalla. Y la repiten.
Enter. Y cuando les diga contraseña actualizada correctamente, es porque nuestro usuario root ya está listo. ¿Ya? Comando sudo su. Sudo espacio su. Y fíjense que ya estamos como root. Sudo espacio su. Y dice que estás como root, ¿cierto? Si estás como root, ¿qué permisos tenemos? Todos en el sistema operativo, ¿cierto? Todos. No tenemos ningún tipo de restricción. Ahora, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer ahora, como somos root, somos superusuarios, vamos a actualizar la máquina virtual para bajar parches de seguridad, por ejemplo, alguna actualización crítica que necesite, o mejoras. Esto no significa que lo vamos a cambiar de versión el sistema operativo, ¿ya? Sino que va a seguir siendo la misma versión, pero le vamos a bajar todas las mejoras. Eso se hace con el comando, como somos root, directamente, comando apt-get espacio update. apt-get espacio update. Y enter, luego botón enter. Y ahí van a empezar a ver que la máquina va a empezar a actualizarse. Y va a buscar todos los contenidos nuevos que existan o mejoras de seguridad. Ya, enter. Y ahí va a empezar a descargar de la red. apt-get update. Versión 15.04, por tanto es del año 2015, del mes de abril. Ahora, ¿cuál sería la versión actual de Linux Ubuntu, la más reciente? ¿Cuál sería? La 19.04. Son dos versiones al año, una sale en abril y la otra en octubre. ¿Ya? Entonces, si yo quisiese, por ejemplo, cambiarme, actualizar, hacer un upgrade y cambiar a la versión más moderna, el comando, en vez de decir update, el comando cambia por upgrade. No lo vamos a hacer hoy día, vamos a mostrarlo solamente porque cambiar de versión, ahí fácilmente vamos a estar una hora actualizando completamente el sistema operativo. Pero que si quisiesen hacerlo, sería algo así. Upgrade. apt-get upgrade. No lo hagamos, mostrémoslo solamente. Update actualiza las mejoras y upgrade cambia de versión, ¿cierto? Por eso la actualización fue rápida, se demoró un par de segundos. Pero cambiar de versión podemos estar fácilmente una hora y media ahí, ¿cierto? Cambiando el sistema operativo. Lo bueno de eso es que no perdemos archivos. No se pierde nada de lo que está guardado. Bien, siguiente comando, jóvenes. El comando que vamos a ver ahora es el comando para ver la dirección IP de la máquina. Así como en Windows se ve con un comando, ¿cuál era? ipconfig. En Linux es muy parecido y el comando es ifconfig. Ejecuten ifconfig. Ifconfig con F y les va a aparecer la dirección IP de ustedes. Ya, en mi caso ahí está la dirección IP correspondiente. Ahí la tengo, la 10.100.054. Pero ahora vamos a bajar el cortafuego de Linux para poder efectuar un ping entre nuestras máquinas. Ahora, en Windows, ¿cómo se baja el cortafuego? Había que ir a panel de control, sistema de seguridad, activar, desactivar firewall, ¿cierto? Y bajarlo. Fíjense cómo es de fácil en Linux. Fíjense cómo es de fácil. Comando sudo ufw disable. Y con eso bajamos el firewall. Sudo espacio ufw espacio disable, de deshabilitar. Y ejecuten el comando. ¿Qué dice? El cortafuego está detenido. O sea, un comando bajamos el cortafuego. Rápido y sencillo. Sí. ¿No, Winston? ¿Puedo hacerlo en el equipo de... ¿En el Linux? Sí. Sí. Sí, pues es lo mismo, es lo mismo. De hecho, si lo va haciendo en el Fedora, compartamos la IP, hagamos un ping entre todos. ¿Quién da su IP? A ver. Ping y la IP, ¿cuál sería? 10.100. 106. Pum, y quedo haciendo un ping, en este caso interminable. Compártanse la dirección IP, hagan un ping entre ustedes. Ahí sí lo puede hacer. Yo estoy haciendo un ping acá. Ya. Jóvenes, continuemos. Para limpiar la pantalla, porque lo más probable es que tengan muchos comandos en pantalla, ¿cierto?
Se limpia con el comando clear. Control C para detener, detengan la ejecución del ping y limpian con clear. Clear y despejan un poco la pantalla, ¿ya? Para limpiar. Ahora, si usted quiere ver qué comandos ha hecho antes, por ejemplo, qué comando hice antes, cuando entré hace 3 comandos atrás, hay un comando que se llama History, y le muestra cuáles han sido los comandos que usted ha ejecutado en este momento, ¿cierto? Ahí dice, con un número. Ahí, por ejemplo, me dice que hice una apt-get update, hice un ifconfig, después bajé el firewall, después hice un ping, después hice un clear, ¿cierto? Esto es historial, ¿sí? Aparecen los comandos, ¿cierto? Todo lo que hiciste, todo lo que has hecho, claro. Todos los comandos. Ah, no estoy haciendo algunas cositas a los compañeros. ¿Ya? Sigamos. History me muestra mi historial, ¿cierto? Puedo revisar qué he hecho. El history es volátil, por lo tanto se guarda en la memoria RAM. Si yo apago la máquina virtual y la enciendo, se pierden los comandos, ¿cierto? Hay que volver a hacerlo. Ya. Siguiente, jóvenes. Vamos a usar un comando, por ejemplo, para ver la hora y fecha del sistema. Ya yo puedo ver qué hora y fecha tengo. Comando date. Date, ¿cierto? De fecha en inglés. Date. ¿Qué aparece? ¿Está bien la hora y fecha o no? Creo que hay que modificar. Pero en mi caso la hora. Debería decir jueves, mayo 2 y la hora. ¿Está bien? ¿Están bien o no? ¿Tienen la hora correcta y fecha correcta? Sí, pues hay que modificar. Ya. Comando date me muestra la fecha. Ahora, fíjense una funcionalidad que trae. Podemos ver las efemérides. ¿Cierto? Las efemérides son las historias que han ocurrido en cierto día del mes. Ejecuten el comando calendar. Calendar. Fíjense que es lo que les va a mostrar calendar. ¿Qué les muestra? Claro, no lo tiene instalado, pero acá está, mirad. Aparece la fecha y al lado, ¿qué ocurrió en esa fecha? Por ejemplo, y me dice que, no sé, pues, nació el cantante Bob Seger el 3 de mayo. Ya. Por acá me dice que hubo una protesta antiguerra en 1971 en Washington. Y me dice que se creó el logo de Debian del sistema operativo en el año 99. ¿Ven? O sea, hay efemérides, ¿cierto? Hay efemérides. Efemérides internacionales, ¿cierto? No nos dice que el día de la chicha, el día de la cerveza en Chile, ¿cierto? No, es eso. Son días internacionales. ¿Ya? Calendario. Perfecto. Ahora, nosotros vamos a hacer otra herramienta ahora que nos salva bastante de apuro en Linux. Que ustedes en Windows, cuando quieren ver, por ejemplo, qué está pasando en la máquina, van al administrador de tareas, ¿cierto? Y el administrador de tareas me muestra velocidad del equipo, me muestra procesos abiertos, me muestra cuánta RAM tengo en uso, ¿cierto? Esas acciones. Ahora, fíjense que acá también tenemos algo similar y se hace con un comando. El comando se llama top, top, ejecútenlo y miren lo que muestra en tiempo real la máquina. ¿Qué aparece? La estadística. Arriba está la RAM que tengo en uso, la temperatura de la máquina, el espacio del disco duro, ¿cierto? ¿Qué más dice? La cantidad del procesador, la cantidad de RAM y los procesos que están ejecutándose en la máquina en tiempo real. ¿Ya? Todos los que están abajo en tiempo real son los procesos en segundo plano que están en nuestra máquina virtual. Con el comando top, ¿cierto? Ahora, en Windows los procesos se le llama a aplicaciones o mini aplicaciones que corren en segundo plano en el sistema operativo, ¿cierto? Que corren debajo del sistema operativo. Ahora, en Linux tienen otro nombre, no se llaman procesos, tienen otro nombre, se llaman, ¿cómo se llaman los servicios que corren en Linux en segundo plano? Se llaman demonios, los daemons o demonios. Todos estos que están corriendo ahí son demonios o mini programas que están ejecutándose en la máquina. Ahora, ¿cómo lo identifico? Porque cada daemon tiene un número. Y ese número es el que va aquí a la izquierda, donde dice PID, Process ID, hay un número. Entonces yo veo el número del demonio, acá me dice cuánta CPU está usando ese daemon, cuánta RAM está ocupando y cómo se llama el daemon. ¿Ya? Son demonios pequeños, ¿cierto? Que no ocupan 1, porcentaje 2 de CPU, ¿cierto? 8% de memoria, por lo tanto no afectan tanto. ¿Ya? Ahora, lo bueno de esto,
jóvenes, es que cada demonio trabaja en forma separada. Por ejemplo, un demonio, si yo lo bajo, no afecta a otro. Se bajó un demonio y no afectó a ningún otro. ¿Qué pasa con los procesos Windows cuando ustedes tienen un proceso? Le afecta de repente a otro proceso y se termina cerrando la interfaz gráfica. O sea, usted termina cerrando el proceso del audio y termina apagando la pantalla, ¿cierto? Porque los procesos en Windows o servicios en Windows son relacionados entre sí y son en cadena. Si yo bajo uno, se bajan 2 o 3 más. En Linux, los demonios son todos individuales. Por lo tanto, si detengo uno, ¿a quién le afecta? Solo a eso. Es independiente. Ahora, vamos a aprender a detener un daemon, ¿cierto? A comando. Ya, no, es que en Windows se hace fácil porque pongo controlar, suprimir, ¿cierto? Detener tarea y listo. Ahora en Linux veamos cómo es de fácil. Vamos a abrir, por ejemplo, el navegador Mozilla Firefox, que está a la izquierda. Abran el navegador y una vez que se abra, fíjense qué número de demonio tomó. Daemons. Y va a aparecer en el listado. A mí me apareció ya. Me dice que Firefox Mozilla tiene el número 2356. Ya que abrí el navegador. Mi daemon es el 2356. Y me dice que está ocupando Mozilla 9% de memoria RAM y 25 de CPU. ¿Ya? Está ocupando recursos, ¿cierto? Identifiquen el número de procesos. ¿Se puede decir Mozilla? Mozilla. Ahí está, Firefox. Anota, 2334. ¿Encontraron su número de proceso? Sí. Ya, lo identificaron. Ahora, lo que vamos a hacer es detener ese proceso. Lo vamos a matar. Así, textualmente, a matarlo. En Linux, los demonios, que son los procesos que corren en segundo plano, se matan. ¿Ya? Se matan. ¿Encontró su número, cierto? ¿Su número de demons de Firefox? ¿Abrió Firefox, cierto? ¿Qué número tiene? ¿El suyo lo encontró? Ahí está, pues mira. Firefox. Ahí está. 34. Ahí está, 34 por 39. ¿Lo escucharon o no? Ya. Ahora, ¿cómo se detiene un daemon? ¿Encontró el daemon? Ya. Se hace de la siguiente forma. Paremos la terminal, paremos el comando top con control C. Control C. Ahí ya está, por ejemplo, el demonio en ejecución. El mío, el 2356, me está ocupando 8% de RAM. Me está ocupando 0,7 de CPU. Si esto fuese Chrome sería mucho más, ¿cierto? Sería casi un 20% de RAM y sería un 15% de CPU. Ahora, ¿cómo paramos un proceso? Fíjense, comando kill, de matar, kill así directo, espacio, -9, espacio y el número de proceso que quiere detener. En mi caso es el 2356. ¿Qué pasa cuando lo ejecuta? Detiene el demonio, ¿cierto? Lo mata de una. Entonces, kill, espacio -9, número de proceso, se cerró Mozilla Firefox. Kill. Entonces, kill es detener un proceso. Kill -9. Ya, vamos a continuar ahora con comando. Puro comando de esta clase. Ahora, lo que vamos a hacer, jóvenes, es aprender a hacer navegación por los directorios. Es decir, vamos a aprender a ir a rutas dentro del directorio, navegar por ellas, crear carpetas, borrar carpetas, pero todo con comando, ¿ya? Si bien lo podríamos hacer con interfaz gráfica, la idea es que nos familiaricemos con los comandos de configuración. Ahora, el primer comando que vamos a ejecutar es el comando para saber con qué usuario estamos trabajando, para saber quién soy. El comando, jóvenes, es who am I, o en inglés who am I, ¿quién soy? Ejecuten el comando who am I, o who am I, y les va a salir con qué nombre de usuario están trabajando. Les debería decir Rod, ¿cierto? Who am I? Rod. Así, si yo estoy iniciando sesión con otro usuario, me dice con quién es el que estoy
estoy en uso. Who am I? 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 Ya. Who am I me dice quién soy. Ahora, otro comando para saber dónde estoy, ¿cierto? En qué ruta, o en qué parte, o en qué carpeta estoy. El comando es pwd. pwd. El pwd me dice que estoy dentro de home, dentro de una carpeta que tiene mi nombre que se llama rvillano, que es el nombre del usuario. pwd. Ahora es cierto, estás ahí parado. Who am I o who am I me dice quién soy, pwd, dónde estoy. ¿Ya? Y el comando ls me dice qué cosas tiene la carpeta donde estamos, si es que tiene documentos, archivos o algo más. Si ejecuto ls, fíjense lo que va a salir. ¿Qué sale? Que hay carpetas, ¿cierto? ls, ¿qué hay? Hay carpetas, descarga, escritorio, ¿cierto? Aparece el directorio. Perfecto. Lo que vamos a hacer, jóvenes, vamos a entrar a un directorio de los que hay ahí para que naveguemos y creemos algo. Entremos al directorio que se llama escritorio. ¿Cómo se entra? Ya que lo vimos ahí, con el comando cd espacio y el nombre de la carpeta que queremos entrar. Escritorio. Fíjense que está con E mayúscula, tiene que ser igual. ¿Ya? Entonces entro como cd espacio escritorio. Bien. Ejecutan ls nuevamente. ¿Y qué tiene adentro escritorio? No hay nada, ¿cierto? Nada. ¿Qué hay? Hay un archivo que alguien dejó, ¿cierto? ¿Pero usted qué tiene en la máquina virtual? Nada. ¿Tienen algo? Nada. Vamos a crear algo, ya que no hay nada, vamos a crear. ls para ver qué hay. ls. Ya. Vamos a crear una carpeta, ¿cierto? En el escritorio, que es en realidad en este escritorio que estamos nosotros situados. Aquí va a aparecer una carpeta nueva, que la vamos a hacer a comando. ¿Ya? El comando para crear la carpeta es el comando mkdir. Todo junto, mkdir, de make directory, crear directorio, espacio, mkdir, espacio, y luego el nombre de la carpeta, por ejemplo, taller 1. mkdir, espacio, taller 1. Enter. Fíjense lo que se va a crear. Ya me aparece una carpeta que se llama taller 1, porque la acabo de crear con comando. Para verla, ls, para ver si se fue creada correctamente. El candado hace referencia a que no tiene permiso. Lo que vamos a hacer nosotros es darle permiso para poder borrarla o crear cosas dentro. ¿Ya? De hecho, la podemos ver en la carpeta, está en el fondo, en el escritorio. ¿Sí? Para que darle permisos a la carpeta que recién acabamos de crear, ejecutamos el comando chmod, luego el número 777 y luego el nombre de la carpeta que acaban de crear. En mi caso, chmod, espacio 777, taller 1, enter, y cuando ejecuto el comando, desaparece, ¿cierto?, el candado. Por lo tanto, esa carpeta quedó con propiedades ya. Tengo las propiedades sobre la carpeta. Utilizamos un comando para borrar, utilizamos un comando para asignar permiso. Para eliminar la carpeta, el comando es el siguiente: rm espacio -r. rm significa remove, rm espacio -r espacio y el nombre de la carpeta, que se llamaría taller 1. rm espacio -r espacio taller 1. ¿Y qué pasa? ¡Pum! Se va a la carpeta. Van a hacer lo siguiente: ejecuten el comando cd espacio slash, cd espacio slash y enter, y vean dónde están un ls o un pwd, cualquiera de los dos.
pwd para saber dónde quedé. Dice que estoy en la raíz, significa que estoy en la ruta principal del sistema operativo. Esto es muy similar a estar en el disco C. Y con ls, ¿qué aparece? Aparecen varias carpetas. Si usted ve la carpeta bin, boot, etc, cd-room, home y otras más, está en la carpeta principal del sistema operativo Linux. Técnicamente, si esto lo comparamos con Windows, está en el disco C. En el disco C. En el disco C, ¿qué ve usted? Windows, archivos de programa, document and settings, cierto usuario, es lo mismo. Acá estamos viendo también la ruta principal. Ahora, si queremos configurar algo, hay una carpeta que a la cual vamos a entrar donde están las configuraciones del sistema. ¿Ya? Entre ellas, por ejemplo, cosas tan sencillas como el nombre del equipo hasta la dirección IP que tiene asignada una tarjeta de red y qué programa hay instalado. O sea, todas esas configuraciones las podemos editar ya a comando. Lo que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Primero quiero que verifiquen cómo se llama su máquina virtual con un comando para que veamos cómo se llama y luego le cambiemos el nombre a la máquina virtual como lo hicimos en Windows, ¿cierto? El comando para mostrar cómo se llama esta máquina es el comando hostname. Todo junto, hostname, como lo tengo en pantalla. Hostname. Y le va a salir el nombre de su máquina virtual. En mi caso, mi máquina dice que se llama Erroriana-VirtualBox. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Le aparece el nombre de su máquina virtual? ¿Sí? Ya. Lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a la máquina virtual. Y así como, por ejemplo, su máquina, en mi caso yo le puse Erroriana 1, esta la voy a llamar Erroriana 2. ¿Cierto? ¿Qué nombre se llama su otra máquina, la Windows 10? ¿Y esta se va a llamar? Luciano Molino, no sé. Claro, cambiémosle nombre. Ya, le vamos a cambiar un nombre, pero entra un archivo. ¿Cierto? Le vamos a cambiar el nombre a la máquina virtual. Ahora, ¿dónde está ese archivo donde se cambia el nombre? Y todos los archivos de configuración de Linux están en la carpeta que se llama etc. Hay una que se llama etc, ¿la vieron? Ahora, ¿cómo entramos a esa carpeta? Comando cd espacio etc. cd espacio etc. Ya. Efectúen un pwd, ¿cierto? Y les dice que están dentro de etc, ¿está bien? Dice que estoy dentro de /etc. Y ejecuten ahora un ls para ver qué archivos o carpeta hay dentro. Hay harto, ¿cierto? Hay harto archivo. Pero el que vamos nosotros a modificar es el archivo que tiene la configuración del nombre. Y ese archivo se llama hostname. Hostname se llama el archivo. Hostname. Es un archivo. Y lo vamos a abrir con un editor de texto y lo vamos a modificar. Vamos a aprender a cambiarle el nombre a comando a la máquina. ¿Ya? ¿Vieron el archivo que es hostname, cierto? Está ahí. Ahora, ¿cómo lo abrimos? Si esto fuese Windows, lo abriríamos con un bloc de notas, ¿cierto? Bloc de notas, abrir, editar. Como lo vamos a hacer en Linux, vamos a ocupar un editor que se llama Nano. Así, textual, Nano. Nano, espacio, y el nombre del archivo. Sería nano, espacio, hostname. Nano, espacio, hostname. Enter. ¿Cierto? Y aparece el nombre actual de la máquina. ¿Ya? Vamos a borrarlo o vamos a cambiarle el nombre como ustedes quieran. Yo le voy a llamar la máquina Linux, la voy a llamar Erroriana 2 para identificarla. Cambiémosle el nombre, aprendamos a cambiarlo. No, o sea, entra pero no lo cambie, por ejemplo. Si quiere cámbialo, no hay problema. Si quiere lo cambie. Cámbialo el nombre del archivo. Ya. Cámbienle el nombre del archivo, ¿cierto? Al contenido del archivo. Y para guardar el cambio, con la tecla control presionada y la tecla O. Control O y luego Enter. Control O y Enter. Control O, Enter. Y luego para salir, Control X. Y salen del archivo. Ya. Vamos a hacer un reinicio de la máquina virtual, pero con comandos, ¿cierto? ¿Cómo? Algo parecido. Miren, si quiero reiniciar la máquina virtual, obviamente lo podría hacer de la forma fácil. La forma fácil sería ir a la pestaña derecha superior,
¿cierto? Hay un símbolo de un engranaje y ahí dice apagar. Y me da la opción de apagar o reiniciar, ¿cierto? Eso sería con interfaz gráfica. Hagámoslo a comando, a lo macho alfa, ¿cierto? ¿Cómo reiniciamos? Con comando. Para reiniciar se ejecuta el comando shutdown. Miren, shutdown, igual que el apagar, shutdown, pero el parámetro cambia. Para apagar era -H, pero para reiniciar es -R. Sería shutdown, espacio, -R, shutdown, espacio, -R, y luego now. Y enter. Y ahí les va a reiniciar su máquina virtual. Es R de reload, es la abreviatura de reload, de recargar. Reinicia su máquina, aprendamos a comando. Now. Para apagar sería shutdown H, ¿cierto? -H. Reload, de reiniciar. Ahí está reiniciando, no está apagando, está reiniciando. El H es apagar, es half. H es apagar y el R es reload. Y ahí se reinicia, mira. Cargó y la máquina en pocos segundos ya está en ejecución. Ya. Última tarea. Vamos a reiniciar por última vez, vamos a levantar el Windows 10 sin apagar el Linux, porque lo que vamos a hacer ahora es la integración entre ambas. ¿Ya? Fíjense todo lo que hicimos en el Linux en un rato. Hicimos hartas cosas de configuración y rápidamente, no hubo que reiniciar ninguna vez. ¿Ya? Así que ahora vamos a levantar el Windows 10 y ver si entre ambas se podrían conectar. Si no tiene el Windows 10, lo podría hacer con el Windows 7 también. La idea es tener un Windows y un Linux. Puede ser el Linux Ubuntu más Windows 10 o Linux Ubuntu más Windows 7, como quieran. Para que... Ya. La prueba que vamos a hacer ahora, ya para ir terminando, es ver la dirección IP del Windows 7 o Windows 10, ver la dirección IP del Linux Ubuntu, ping entre ambas máquinas. Un ping entre ambas ahora. Hace un rato atrás le hicimos un ping entre máquinas Ubuntu Linux, ahora tiene que ser una entre el Windows 7 y una entre entre el Linux Ubuntu. Un Windows y un Linux. ipconfig para Windows el comando, ifconfig para Linux, ver la IP y ping entre ambas. Tiene que funcionar. Realmente funciona. ¿Cómo lo hacen en Windows para que el ping no pare al final de la dirección IP? -T. -T, espacio -T. Y con eso les queda haciendo un ping interminable. Y lo comprobamos. Para hacer un ping que no se detenga, luego de la dirección IP en Windows, al final espacio -T. Y ahí quedan haciendo un ping sin detenerse. Para hacerlo desde Windows. Este es el resultado final. Tenemos que hacer ping entre ambas máquinas, ver si se ven en la red. Configuración. Lo que vamos a hacer, ya para dejar listo para la próxima semana, es ver si desde Linux pueden ver la máquina Windows, o sea, en la red. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? En el Linux, vayan a la pestaña que dice Archivos para ver los equipos de la red. En el Linux, Archivos, luego Examinar red. Archivos, examinar red. Red de Windows. Archivos, examinar red, red de Windows. Y veamos si aparece la red IT Essential. Y ahí está. Alguien le puso IT Essential con S a la red. ¿Cierto?
Entonces lo que vamos a revisar es la red IT Essential, sin S. De ahí veamos quiénes están. ¿Quiénes aparecen en la red IT Essential? Están las máquinas Windows.